tal, atrincherados? Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Estefanía T. Minor. Continuamos. Otro tema que ha causado polémica es la parte tributaria y cómo se usan los impuestos de los ciudadanos. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir sobre el apartado del sector de la salud? Sí, también es una parte de educación hacia la población, ¿no? Hay una parte que a mí en lo particular, y eso es un asunto estrictamente particular, no me gusta, ¿no? Que se digan que las cosas son gratis. Que no tenga un costo de transacción directo es una cosa. Que sean gratis es otra totalmente distinta. No hay nada que sea gratis. Todo cuesta y es financiado de alguna manera. ¿Y cómo es financiado? A través de los impuestos. Unos pagan más, otros pagan menos, pero todos pagamos impuestos, ya sea directos o indirectos. Evidentemente a la gente no le gusta pagar impuestos. No conozco a nadie que alegremente diga, pues voy a ir a pagar mis impuestos. No, es más, no pude dormir la noche anterior porque hoy es 1 de enero y voy a ir a pagar mi predial en el caso del municipio. Ni tampoco así como para el 1 de abril ya me levanto a primera hora a hacer mi declaración anual, ¿no? Porque pues no quiero fallarle a Hacienda, ¿no? Y en ningún país. Y el asunto tiene que ver con, uno, si somos desde el ámbito público buenas autoridades fiscales o no. Es decir, si independientemente de que te guste o no, somos capaces de hacer el cobro de los impuestos respectivos. De manera muy oportuna, clara, nuestros sistemas fiscales son sumamente complicados, entonces eso también produce un mayor grado de dificultad y de espacios para la ilusión o la evasión o al menos tratar de pasarse de listo durante algún momento. Segundo, para que el ciudadano, a pesar de que no le guste pagar impuestos, esté consciente de que el pago de impuestos financia los bienes y servicios que directa o indirectamente recibe. Porque puedo yo no ser un beneficiario directo de un servicio. Puedo tener la capacidad de financiarme por otro lado. Pero directamente voy a ser beneficiario de un bien o servicio público. En este caso, el de la salud. A lo mejor yo pago una cuota relativamente alta y pues nunca asisto, regularmente no asisto a mi sistema de salud. Pero sé que ese dinero financia la atención de otras personas que sí lo requieren, que lo usan de manera recurrente y que de otra manera no tendrían una atención. Y para eso pues, necesitamos una amplia educación hacia el público respecto a qué se hace con su dinero. Tampoco es lo que a veces oímos, no, es que yo pago con mis impuestos tu salario. Pues no, o sea, si contáramos lo que aportan nuestros impuestos en lo particular, pues nos damos cuenta que pues, no alcanza para mucho, ¿no? Sino que la cadena sucesoria de pago de impuestos es lo que permite la producción de bienes o servicios. Hace muchos años, por ahí algún caso que se estableció mucho antes de las redes sociales, si mal no me equivoco era Suecia o Finlandia, uno de estos dos países nórdicos, que entraron en crisis en términos de cómo preveían su sistema de pensión hacia el futuro, que es muy fuerte, ¿no? Entonces tú te jubilas y vas a vivir extraordinariamente bien durante años. En ese entonces el gobierno se dio cuenta que eso no era sostenible en el tiempo, ¿no? Y abrió una consulta, le preguntó a la ciudadanía y permitió que, por supuesto, se hablaran todas las opciones sobre qué preferían, reducir en el futuro sus pensiones o pagar más impuestos hoy para seguir teniendo en el futuro un nivel de vida como el que ellos ya más o menos preveían para cuando llegaran a estar jubilados. En resumen, lo que oí en ese comentario es que cuando se realizó la consulta, pues la gente votó por pagar más impuestos. Y alguna vez, derivado de ese juego, dije, bueno, pues voy a hacer una encuesta muy informal y le voy a ir preguntando a mucha gente, ¿no? Oye, si te garantizaran que cuando requieras una cita médica, un estudio de laboratorio o una consulta quirúrgica, un tratamiento mayor, pero para eso tú tuvieras que pagar más de cuota, ¿lo harías o no? Y la respuesta en términos generales fue, pues si es así, sí, yo estoy dispuesto a pagar más, que me retengan más de mi cuota de seguridad. Entonces tiene que ver también con que la gente sepa cómo se financian las cosas y los resultados que recibe derivado de ese gasto. O sea, nunca voy a pagar feliz y contento y un IVA del 20%, ¿no? Por supuesto, me diría, no, pues no, es una locura que me suban el IVA a ese nivel, pero tiene que ver con cómo se gasta. Claro. Y esa es una gran responsabilidad de parte de los gobiernos y de educar a los ciudadanos de que nada es gratis. Ese concepto es peligroso porque no es gratis, cuesta. Y cuando tú financias algo, dejas de financiar otra cosa. Eso siempre pasa, ¿no? Finalmente, Miguel Ángel, ¿cuáles son los retos que enfrentará la gestión de la salud pública a futuro? Yo diría que hay dos cuestiones importantes. La primera tendría que pasar porque finalmente decidamos
qué tipo de sistema vamos a tener y cuáles son las distribuciones de las diferentes responsabilidades. Insisto, cualquiera es válido, ¿no? Si decimos solo será un sistema de atención pública, bien, pero entonces tenemos que pensar cómo lo construimos y cómo lo financiamos. Si es un sistema mixto, de igual manera, ¿cómo va a funcionar? No puede seguir funcionando de manera aislada, porque eso es lo que finalmente sucede, ¿no? Aunque haya un regulador en algunos elementos, como es la COFEPRIS o pues la Secretaría de Salud, finalmente es un sistema sumamente partido, en el cual no tenemos una homogeneidad de los recursos. De hecho, es muy común en el personal de la salud, sobre todo lo que es médicos y enfermeras, y no importa si son médicos generales o médicos especialistas o sobreespecializados, es otra cuestión que existe, que trabajen en más de un sector. Tenemos médicos que trabajan para el IMSS y el ISSSTE, para el IMSS y algún sistema estatal o para algún federal y el sistema local, más la privada, que además en términos de especialistas es muy común, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los médicos que tienen los consultorios accesados a las farmacias o relacionados con las farmacias, en un principio siempre se hablaba de que, bueno, pues eran médicos que no tienen experiencia, que no tenían lo suficiente entrenamiento, capacidad y demás, y eso se ha ido desvaneciendo bastante. Tú te encuentras que finalmente el médico que tiene una consulta es el médico que a lo mejor en la mañana o en la tarde está trabajando como médico general en algún sistema, ¿no? Entonces estamos trasladando un montón de formación y de entrenamiento de lo público a lo privado, ¿no? Sin una consistencia clara. Requerimos decidir finalmente como sociedad qué sistema de salud es el que queremos y entonces cómo va a funcionar y qué nos va a costar. Insisto, todo se traduce finalmente a esa parte, ¿no? ¿Y qué aportamos? El segundo punto que creo que es importante es cómo va a evolucionar la salud del mexicano. ¿De qué nos enfermamos actualmente los mexicanos y de qué nos vamos a enfermar en el futuro? Actualmente, bueno, el ranking de las enfermedades pues sí están relacionadas con el sobrepeso, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y ahí aproximándose rápidamente con una velocidad asombrosa las enfermedades mentales, particularmente las de corte, diríamos, emocional, estrés, agotamiento, ese tipo de cuestiones que además tienen repercusiones después fisiológicas importantes. Un segundo criterio, México ya no es un país de jóvenes. A lo mejor ahorita dices, no es cierto. Para la realidad en este momento pudiera parecerlo. Pero tú no puedes planear lo público en el corto plazo. Lo público es esencialmente a largo plazo. Entonces lo que para nosotros puede ser toda una vida, 30 años, para nosotros a lo mejor sí es una parte muy importante de nuestra vida en lo particular. Para lo público es nada. Para un estado, para una nación, apenas un buen horizonte. Y México ya es un país de viejos. Para el año 2050, la pirámide poblacional ya no será una pirámide, será más parecido a un cilindro, ligeramente engordado hacia el centro, así como buen mexicano también, un poco ya desaparecida en la cintura, pero en términos reales significa que tendremos la misma cantidad de niños menores de 6 años que de adultos mayores de 65 años. Y entonces, por lo tanto, debemos pensar, no solo en términos de salud, sino ¿para qué queremos ser viejos? ¿Cómo nos vamos a mantener? Sí, por supuesto, los sistemas de salud han avanzado tanto que sí, prolonga la vida, que es uno de los criterios importantes de la salud. Pero, ¿con qué calidad? ¿Con qué características, condiciones? ¿Y qué requerimos para ello? La formación de geriatras en este momento es muy por debajo del ritmo que se necesita. Y ya no digamos los medicamentos que se supone estarían asociados a problemas de vejez, muy particularmente los que están asociados al deterioro cognitivo. No están buena parte de ellos en el cuadro básico. Los tiene que adquirir la persona por fuera, ¿no? Que por supuesto, bueno, tienes la ventaja de que ya hay muchos medicamentos que vencieron su patente y por lo tanto los encuentras en opciones más económicas, pero ahí es otro problema. ¿Cómo estandarizas, homogenizas la producción de medicamento que ya no está cubierto por patente? Por ahí ya ahorita se perdió el debate, pero realmente era un debate importante. No sé si te recuerdas que, porque no es hace tanto tiempo, que hablaba de los genéricos intercambiables y de los similares. Digamos que la diferencia es que el genérico intercambiable había pasado por todas sus pruebas de bioequivalencia y por lo tanto decías que sí, efectivamente puedes tener una alta certeza de que estos cumplen con ese criterio. Mientras que los similares, pues bueno, nos basábamos en la buena fe, ¿no? Y sí, por supuesto, tú compras un medicamento que no es genérico intercambiable, luego tú reconoces, ¿no? El de esta cajita, de este laboratorio, pues sí me sirve, ¿no? Pero no tenemos ese tipo de certezas. Entonces hay que trabajar mucho en términos de cómo manejamos la investigación farmacológica, las patentes y la producción de medicamentos. Porque además
evidentemente se va a volver muy caro. La salud se va a volver sumamente cara. Si hablamos de un 6% del PIB, en realidad se va a ir tragando mucho más de este porcentaje. ¿Por qué? Porque evidentemente los años requieren un mayor cuidado en muchas más ramas. Entonces estamos hablando de esos dos grandes criterios, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar la salud de enfermedad o la morbilidad del mexicano? ¿Y qué sistema de salud vamos a diseñar para este México de ahora y hacia el futuro, ¿no? Independientemente de que le puedes agregar otras cosillas más, ¿no? Pero esos dos serían para mí los criterios más importantes para gestionar adecuadamente un asunto público como es el de salud. Me hiciste recordar precisamente cuando mi mamá se jubiló, ella fue directora a nivel primaria. Cuando entró, tenía aproximadamente alrededor de 700 niños. Ajá. Al momento de jubilarse, ya eran rebasando los 400. Entonces, hay un declive. Cuando yo era estudiante éramos arriba de 40 estudiantes en un salón. O sea, en algunos casos rarísimo llegábamos a ser 50. Y actualmente estamos viendo ya un declive en ese sentido, pues sí, de la natalidad. Y que no es nada más aquí en México, también en otros países, que igual ya son declarados como países de viejos y están buscando la manera en la cual pues la tasa de natalidad se incremente, porque de qué me sirve tener la infraestructura si no tengo gente nueva que lo ocupe, ¿no? Entonces es muy interesante lo que mencionas, porque precisamente sí tiene que ver con esta parte de lo que para uno, en teoría, puede ser percibido de una forma distinta en tiempos. Para el sector público es nada. Es lo interesante en ese sentido, en estos contextos del futuro. Principalmente eso, la cuestión también del déficit de especialistas como los geriatras, que pues iba a ser una alta demanda a mediano plazo. Sí, totalmente. Ese caso que comentabas de las primarias en zonas muy altamente urbanizadas, por supuesto la Ciudad de México, es muy notorio. Y bueno, tú eres jovencita, así que te tocaron buenos años. En mi caso, en la primaria éramos arriba de 50. A mi hermano le tocaron aulas con 70 niños. Imagínate, pobres maestros con 70 niños, ¿no? Y ahora tenemos escuelas que están a punto del cierre porque efectivamente con trabajos tienen un grupo por grado y son grupos pequeños. Entonces empieza a ser financieramente inviable. Y no estoy hablando del otro derecho. Por eso te digo, es muy complejo porque no solamente son derechos individuales, sino cómo financias esos derechos individuales a través de la atención colectiva. En todos los casos, ¿no? Esos dos casos que tocaste, que es la salud y la educación, pero si lo trasladas a cualquier otro asunto de la vida pública, nos vamos a encontrar con un escenario similar. Es decir, ¿qué debimos haber hecho para no estar en la situación en la que nos encontramos hoy? Tanto porque dejamos de hacer algo pensando en que no alcanzaría. ¿Y qué debemos estar haciendo para que el futuro no nos alcance de la misma manera? Eso es muy importante. Quisiera cerrar con un comentario respecto a algo muy particular y muy personal. Adelante, claro. El Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social de Irapuato, Guanajuato, me tocó ver su nacimiento, porque nos habíamos trasladado para allá. Su inicio en operación, por ahí de los años 76, más o menos, 75, 76. Era un hospital de 5 pisos, que inclusive cuando se inició no se había abierto el quinto piso. Era muy bonito, bien equipado, bien pensado, bien diseñado para un futuro. El problema fue que cuando nos alcanzan todos los elementos que te decía, pues ya no se construyó a tiempo un segundo hospital, ¿no? Y resulta ser que esas áreas tan bonitas de ese hospital en sus inicios, de repente ya están ocupadas y sobreocupadas. Los pasillos empezaron a ser ocupados para poner laboratorios, otros consultorios, o sea, muy complicado. Por supuesto, las camas más apretujadas, el quinto piso se empezó a usar hace varios años, o sea, está desbordado, ¿no? El futuro te va a alcanzar, siempre, siempre te va a alcanzar. Y necesitamos estar preparados para ese futuro. Y no solo preparados, yo diría que necesitamos diseñar el futuro adecuado. Para no encontrarnos con el caso, por ejemplo, de Japón, es el país que más porcentaje de población tiene de mayores de 80 años, no de 65, de 80 años, porque además viven un montón de tiempo, ¿no? Que hace una sociedad que es de alto desarrollo, pero que tiene un asunto en donde finalmente tiene gente muy longeva, que ya no es parte del, digamos, del proceso común, ¿no? Que requiere cuidados, atención, que tiene una vida. Entonces, todas esas preguntas hay que hacérnoslas. ¿Qué queremos hacer con cada uno de los aspectos de la vida pública y privada de las personas? ¿Qué no son? ¿Cómo desarrollamos a todas las personas en los ámbitos académicos, sociales, culturales, todo lo que implica la actividad humana?
Y encima de todo, tenemos la avalancha de la inteligencia artificial y de la automatización. Así que el reto sí está complicado. Algo que me gustaría puntualizar ya para cerrar, Miguel Ángel, el diseñar el futuro que queremos, pero también el que requerimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo de un tema, ¿no? No lo hago desde el punto de vista del especialista en salud. Ahí sería peligroso ya decirlo, ¿no? Hay gente que se dedica estrictamente a la salud pública, a los sistemas, que tienen experiencia en la dirección de instituciones de salud o en la formación en salud que te comentaba, sino desde el punto de vista de la salud como un asunto público que es de interés de todos, independientemente de la posición que tengamos. Porque habrá gente que diga, no, pues yo preferiría que todo fuera privado, ¿no? Está bien, ¿no? Es una preferencia que tiene sus beneficios y sus consecuencias, ¿no? Igual que todo mundo que pensaría que, no, es que todo que lo dé el Estado, pues sí, no más que el Estado necesitamos financiarlo, ¿no? Porque no es algo que en automático crea recursos, ¿no? Como si fuera posible, sino que debemos entender que son asuntos de interés de todos y que van a ser muy complicados de resolver y que todos necesitamos participar en diferentes niveles, siempre, porque es responsabilidad finalmente de todos y beneficio de carácter individual, o sea, nunca termina separándose lo uno de lo otro, ¿no? Y pues agradecidos con esta charla, un enorme abrazo, por supuesto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y página de Facebook. Yo soy Estefanía T. Minor. Nos vemos muy pronto con más contenido. Y no olviden, atrincherados, que cada trinchera cuenta.